Bueno, mis amados hermanos y amigos, de nuevo acá para saludarles en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. De nuevo para compartir la lectura de el Apocalipsis. Hoy creo que nos corresponde el capítulo 12, leerlo y tener algún análisis. Pero antes de continuar, mi saludo para cada uno de ustedes, especialmente a la amada iglesia, la amada congregación, la comunidad cristiana bíblica misionera establecida aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en Ciudad Kennedy, en Casablanca, en el barrio Casablanca. El Señor les bendiga desde el más pequeñito hasta el que tenga más edad. A todos, que el Señor les bendiga, les queremos, les amamos. Y de igual manera también mi saludo a los demás hermanos de las distintas misiones, concilios, las demás congregaciones. Sí. Entonces, un saludo especial. Deseamos que el Señor les bendiga en gran manera. Que tenemos un pequeñito inconveniente, pero ya lo estamos solucionando. Gloria sea al Señor. Bien, entonces estaba saludando a los hermanos de los demás rebaños grandes, de cientos de miles de hermanos, congregaciones pequeñas, medianas y pequeñitas. Quizá un pastor con 4 hermanitos, con 5 hermanitos, con 6 hermanos. El Señor en algún momento dijo, no temáis manada pequeña. Entonces, para todos, mi saludo. Bueno, como dije, estamos leyendo, quizá alguien por primera vez nos contacta y entra a participar de esto que estamos transmitiendo, que es la lectura del libro del Apocalipsis en esta ocasión. Y vamos por el capítulo 12. Ayer terminábamos con el capítulo 11. La última parte de este capítulo 11 es el relato que nos hace Juan del toque de la final trompeta. El toque de esta trompeta que en su momento, cuando se cumpla, anunciará la venida de Cristo, anunciará la primera resurrección de los muertos, anunciará el establecimiento de el reino milenial en esta tierra, anunciará el corte de el gobierno humano al gobierno divino, porque actualmente está el ser humano gobernando sobre la tierra. El Señor se lo ha permitido desde Adán, y el último gobierno, como hemos dicho y lo sabemos, estará encabezado por ese personaje siniestro que conocemos como el anticristo, el antimesías, el antidios. El hombre se ha llenado de soberbia que culminará en esa situación de rebelión contra Dios encabezada por este ser humano, impulsado por el diablo, por las mismas tinieblas. Entonces aquí termina el capítulo 11 con este relato. Hoy nos corresponde el capítulo 12, que volvemos a decir es el intermedio entre los dos relatos de los 42 meses del tiempo del gobierno del anticristo. De pronto alguien dirá, ¿de qué es lo que está diciendo este varón? Sí, es que nos hemos dado cuenta que los 42 meses del gobierno del anticristo están relatados 2 veces por Juan. Dios así se lo dio en el primer relato, que comienza Juan o lo plasmó Juan desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el final del capítulo 11, donde recibe Juan la visión del toque de la final trompeta, la séptima trompeta. Ahí se desarrolla
o nos informa Juan del desarrollo de esos 7 sellos, las 7 trompetas, y luego en el segundo relato, que arranca en el capítulo 13, otra vez Juan nos narra de el anticristo comenzando su gobierno. Aparentemente, si uno no se da cuenta, uno dice, pero ¿cómo que el anticristo? Hay 2 anticristos, arranca 2 veces, arranca montado en el caballo blanco en el capítulo 6, este paréntesis del capítulo 12 de la historia del pueblo de Israel, y otra vez arrancó el anticristo aquí en el capítulo 13 digo, elegido por las potencias mundiales, las naciones de hoy que encabezan este séptimo imperio que está gobernando, y comienza a desarrollarse aquí para allá otras cosas que nos relata Juan, que no relató en el primer, en la primera parte del capítulo 6 al final del 11, aunque vuelve a relatar otras cosas como terremotos y ya usando como otro lenguaje. Repito, Dios no iba a abrumar a Juan con tanta información. En lo de los sellos y las trompetas es como una especie de resumen, una especie de mensaje o de informe un poco simplificado del asunto. En el segundo relato del capítulo 13, al final o hasta el inicio del capítulo 20, pues tiene otras cosas un poco ya más amplias, y así es el asunto como está presentado el Apocalipsis. Vamos entonces a mirar este capítulo 12 de Apocalipsis en su contenido. Gloria sea al Señor. Bueno, dice, quiero tomar por acá esta tabla que tiene la letra más grande y podemos leer un poco mejor, aunque aquí pues tenemos buena luz, que a veces la luz y los ojos no ayudan. Bueno, dice así, tiene un título que le han puesto ahí, La mujer y el dragón. Dice así, verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esto prácticamente es un enigma, pero como hemos dicho, Dios mismo interpreta su palabra, es una de las normas, la primer norma de hermenéutica es eso, que Dios mismo interpreta su palabra, es decir, que la Biblia misma se interpreta a ella misma. Toda la palabra es de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia se interpreta a sí misma, o Dios interpreta a sí misma. Ahora, también hemos dicho, y que es de tener en cuenta, que el Apocalipsis, sobre todo este precioso libro, tiene un lenguaje simbólico. Son símbolos que representan cosas, naciones, hombres, situaciones, mujeres. Aquí hay símbolos, aquí encontramos al sol, la luna y a 12 estrellas, que si la Biblia no tuviese un paralelo de este texto, uno aquí queda totalmente, pues, con un asunto muy enigmático en la mente, porque uno dice, pero ¿qué será esto? ¿Qué significará esto? Esta mujer tan especial. Imagínense, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 12 estrellas. Y dice que esa mujer, con esa clase de presentación, estaba embarazada, encinta,
clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Uno dice, pues es muy... Mira que la Biblia tiene textos casi bien paralelos a esto, o contextos. Este es un texto y hay un contexto que interpreta este texto, otro texto que interpreta este texto. Vamos a mirarlo y nos vamos a dar cuenta de qué se trata. En el libro de Génesis encontramos precisamente a José, el menor prácticamente de los hijos del patriarca Jacob, que el Señor le cambió el nombre. Ya no se llamará más Jacob, engañador, sino ahora es príncipe de Dios. Jacob, en el capítulo 37, allí hay un relato. Mire que Dios es el escritor, el autor y el escritor en este caso del Génesis, Moisés. Aquí nos cuenta Moisés de 3 sueños que tuvo José. Y los 3 sueños indicaban lo mismo. En el primer sueño no se dice exactamente qué fue. El primer sueño de José está en el capítulo 37, en el verso 5. Ahí está el asunto del primer sueño. Dice, y en el verso 6, otro sueño, y más abajo, pues otro sueño, un tercer sueño, pero acerca de lo mismo. Vamos a leer estos 3 sueños de José y la interpretación que le dan sus hermanos y el propio Jacob, el patriarca Jacob, un hombre pues con el Espíritu de Dios. Dice en el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No les gustaba el sueño de José. Y luego en el 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. 11 manojos inclinados al manojo de José. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Cómo así que a ver, en el argot popular nuestro, decimos guambito, este muchachito, en otras partes por aquí en Colombia decimos este chino, usted va a gobernar sobre nosotros? Pues estaban interpretando algo cierto. José llegó a ser nada menos que casi el emperador de Egipto, el segundo después del emperador, el gobernador de todo Egipto. Y sus hermanos tuvieron que ir a humillarse delante de él, hasta se postraron, hasta lloraron, temblaron, tuvieron miedo que José los matara, cuando se dieron cuenta que era su hermano. Terrible. Y eso se cumplió. Mire lo que dice aquí. Entonces le respondieron sus hermanos en el verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya 2 sueños hasta ahí por lo menos había tenido. Y luego en el 9, vuelve a contarles otro sueño. Dice, soñó otro sueño, el verso 9, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna era su padre Jacob, la mamá de José y la mamá de las otras que eran 4, la mamá y los 11 hermanos que se iban a inclinar, esas 11 estrellas iban a inclinar a José. Ya no interpretan el sueño sus hermanos, lo interpreta el sueño el propio patriarca Jacob, guiado por el Espíritu de Dios. Dice en el 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos.
Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, que era Jacob, y tu madre, y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Eso sucedió años después, cuando vino el hambre, más o menos unos 10 años después se cumplió esto, ya cuando había una hambruna terrible, los 7 años de abundancia que vinieron y luego los otros 7 de hambre, ya por la mitad de ese periodo no hubo más trigo allí en la tierra donde estaba Jacob y sus hijos, los mandó a Egipto y esto se cumplió. Mire la interpretación del sol, la luna y las estrellas. Leámoslo de nuevo. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, Jacob, y tu madre, y tus 11 hermanos y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Pues eso se cumplió. Bajaron a Egipto y allí les tocó postrarse delante del gobernador de todo Egipto, que era José. Volvamos allí entonces a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice aquí, apareció en el cielo. Ahora, perdón, antes de avanzar, en el capítulo 12 está narrada la historia de Israel desde su formación en Egipto, con los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, con el mismo Jacob, se forma allí en la nación de Israel, que se multiplican y luego los esclavizan los egipcios, y unos 430 años después Dios levanta a Moisés y los libera y se establece la nación ya de Israel allí en el territorio de Canaán. Entonces dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Cuándo fue que apareció esa gran señal? No es aquí en el tiempo del Apocalipsis, es allá atrás en el tiempo de Egipto, el imperio egipcio, cuando desciende Jacob, sus hijos, y se establecen allí, y José es el gobernador. Él dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 11 estrellas, de 12 estrellas, perdón. Las 12 tribus de Israel, allí, establecidas en Egipto, con Jacob, el patriarca Jacob, las mujeres de este varón, bueno, ya creo que por ahí todavía andaba Lea. Dice, y estando, entonces esta es la nación de Israel naciendo allá en Egipto. Y luego dice, estando encinta. No es que los 12 patriarcas estuvieran embarazadas, esas 12 tribus como en un embarazo literal, aunque pues habían los embarazos normales de crecimiento de esa nación naciente de las 12 tribus, de los 12 patriarcas. Dice, y estando encinta, es decir, formándose esa nación, naciendo esa nación, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Casi los sacaba los egipcios, con dolores de parto cuando los azotaban para que hicieran ladrillo, cuando los humillaban, cuando los arrastraban. Bueno, que no les pagaban nada, esclavos, solamente les daban un techo muy precario, les daban comida, por cierto, y algún vestido muy precario también. Y los azotaban allí para que hicieran ladrillo. Ahí es cuando se dice esto, y estando encinta, naciendo la nación, clamaba con dolores de parto. Clamaron a Dios y el Señor escuchó su clamor y levantó a Moisés en la angustia de su alumbramiento, en la angustia de la formación de la nación de Israel con los 12 patriarcas bajo la esclavitud del imperio egipcio. Pero ahí mismo se levanta el diablo. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es decir, es un imperio. El primer imperio fue el egipcio, luego el babilonio, el caldeo,
luego los medos, los persas, luego el de Alejandro Magno, luego el romano, luego se dividen en 10 naciones importantes, las dos piernas, el Imperio Otomano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, las 10 naciones, y estamos bajo esas 10 naciones principales segregadas del Imperio Romano hacia el Oriente y hacia el Occidente. Ahí están 10 naciones, 7 potencias, y ahí hay 10 naciones. Dice, entonces aquí también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. Ahora, ese dragón es Satanás. Dice que el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo. Tendríamos que interpretar esto con lo que dice Apocalipsis 21, creo. A ver, miremoslo. 21, la Biblia se interpreta a sí misma. Dice 21 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, mírelo aquí, ahí está, la serpiente antigua, y la serpiente antigua es el diablo, y ahí mismo dice que es el diablo, dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, o sea que esta criatura fue la que estuvo en el huerto del Edén, y tentó a Adán y a Eva, y los engañó. Mire, y aquí está otra vez este dragón, pues, detrás del imperio egipcio, porque este imperio mató mucha gente también, avanzaba hacia el norte, hacia todas partes y destruía, porque ese fue el espíritu que se metió en medio de esas naciones principales de ese tiempo. Dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, es decir, que había un tiempo donde se iban a hacerle guerra a su vecino sin razón, sin motivo. No, vamos a ir a matarlos, a despojarlos de sus vestidos, de sus tesoros, de sus casas, de sus mujeres y de sus hijos, y los esclavizaban y los llevaban allá y destruían su ciudad, le metían fuego. Oiga, ese demonio se les metió, este dragón, y así, mire, esclavizaron a los hebreos, la nación que estaba dando a luz, estaban haciendo. Este dragón, pues es el diablo ahí metido en el imperio egipcio. Leamos el 3. Entonces, de nuevo, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Es la misma bestia dragón metida ahora mismo en las 7 naciones principales, potencias militares mundiales económicas que hay sobre la tierra hoy, que la narra aquí Juan eligiendo al anticristo. Leamos versículo 1, 2 y aún 1 y 2 puede ser del capítulo 13, del que sigue, para interpretar esto. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Ese imperio egipcio pues era una bestia. Y aquí dice 7 cabezas y 10 cuernos. Acordémonos que estamos en el séptimo imperio, eso es así. Séptimo imperio sobre el planeta Tierra. Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, 10 gobernantes en esas 10, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de osos, los símbolos de aquellos imperios pasados, de los medos, de los persas, de los babilonios, de Alejandro Magno, o sea, de los griegos, y su boca como boca de león. Y el dragón, que Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que este dragón aquí es Satanás con el imperio egipcio, y que se sigue metiendo en los demás imperios que sucedieron al egipcio, y que quisieron matar y destruir a Israel, a la nación naciente de Dios, porque el diablo ese sabía que a través de esa nación iba a venir el Mesías, la promesa que Dios le hizo precisamente a Adán y a Eva allá cuando tuvo que sacarlos del paraíso, que de la simiente de la mujer vendría el Redentor, el Mesías, que éste iba a aplastarle la cabeza al diablo, aunque el diablo le iba a herir el carcañal. Mire, leamos otra vez el 3. También apareció otra señal en el cielo, en la atmósfera. Bueno, he aquí un gran dragón, este Satanás, que tenía escarlata. Siempre los soberanos de los imperios se han vestido de púrpura, de escarlata.
Siempre los reyes se han vestido de ese color rojo encendido, escarlata, siempre lo han tenido los reyes como color preferido de su reinado, de su poderío. Entonces ahí estaba metido Satanás, dice, y también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pues todos esos imperios, y hasta el último, dice, y en sus cabezas 7 diademas. Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Se ha dicho que Satanás, pues, se rebeló con la tercera parte de los ángeles de Dios. Los incitó, hizo que se rebelaran contra Dios. Dice, y las arrojó sobre la tierra. Legiones de demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Eso están aquí sobre la tierra, en la atmósfera, en el cielo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, allá en Egipto. Y luego después, cuando ya sube de Egipto y se establece la nación allí, sigue el dragón metido en los filisteos, metido en los cananeos, metido en los asirios, metido en los asirios, metido en los babilonios, para destruir a Israel. Mire, en el 4, y su cola le dice en la segunda parte del 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La multiplicación del pueblo de Israel de las 12 tribus, pero también ahí ya, en esta partecita, es el tiempo cuando está el imperio romano. Por eso le mencioné que el egipcio, el caldeo, el medo-persa, el griego, el caldeo, el medo-persa, el griego y el romano. Ahí están todo esto. Dice en el 5, y ella dio a luz un hijo varón. Ya está el imperio romano, que es el 6º imperio en su orden desde allá, desde Egipto. Con los Herodes allí en lo que es Israel, queriendo matar a Cristo. Y eso lo encontramos allí en la Biblia, en el relato allí de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, la nación de Israel, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese hijo varón es Cristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 3 años y medio de ministerio público donde anunció el reino de Dios y su evangelio de restauración. El hombre lo mató con los gentiles, los soldados romanos, y con los judíos, autores intelectuales entre ambos pueblos, mataron a Cristo. Lo matamos todos por nuestro pecado. Y dice aquí, y fue arrebatado para Dios y para su trono. Mire cómo en poquiticos versículos ya la historia va aquí como en 1500 años. Desde allá de Egipto hasta aquí por lo menos. Unos 1500 años, casi aproximadamente. Y luego dice en el 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Parece que este fue el tiempo que duró José y María en Egipto, porque allí descendió el ángel, vino y le dijo a José en un sueño, José, tome el niño y a su madre y huya a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Los reyes de Oriente que vinieron y le trajeron presentes al Señor, oro, incienso y mirra, pues siendo avisados por un ángel, les dijo, no vuelvan a Herodes, váyanse por otro camino. Y se fueron, y Herodes no se dio cuenta, pero años después, como 2 años después, Herodes como que se acordó y dijo, cierto que me dijeron que nació el rey de Israel en Belén de Judá, y váyase a matar. Hizo los cálculos, este nació hace tanto tiempo, hay que matar de 2 años abajo. Y mandó matar a todos los niños de Belén de 2 años abajo. Dijo, aquí cojo a todos aquí
ahí debe estar en medio de esos niños el Mesías, el rey de Israel. Puede que no hayan sido 2 años exactamente después, bueno, unos meses o un año, pero mandó matar de 2 años abajo. Eso parece indicar que había pasado ya bastante tiempo en que Jesús había nacido. Pero ya José y María y Jesús estaban en Egipto. Y parece que allí duró 42 meses, allí en Egipto. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene preparado lugar por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esos son 42 meses. Egipto es un país de desierto, exceptuando las veredas del río Nilo. Dice luego, después hubo una gran batalla, voy en el 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En el 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí nos narra, Jesús dijo, Juan 12, 31 dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto, mire, creo que si no estoy equivocado, mi mente no me falla, mi memoria, capítulo 12 de Juan, el verso 31, vamos a leer allí, que Jesús hace referencia a que Satanás sería despojado de la autoridad sobre esta tierra, prácticamente sobre el hombre, porque lo tenía subyugado. 12:31 dijimos, si no estoy equivocado, dije yo, porque capítulo 12, verso 31. Sí. Leámoslo desde el verso 27 de este capítulo 12, porque como hemos dicho, la norma máxima para interpretar la Biblia es la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Dios mismo interpreta su palabra con otros textos de su santo libro. Dice en el verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Estoy leyendo el verso 27. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Quién habló? Pues el Padre que está sentado en su trono ahí sobre el círculo de la tierra. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, pues para que creyeran que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. En el 31, mire lo que Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Un juicio. Dios castigó en Jesucristo el pecado de nosotros, el pecado de toda esta humanidad, de este mundo. Dios castigó, Dios no dejó sin castigo su pecado, amigo, ni mi pecado. Dios castigó de una manera muy severa. Jesús dijo, máteme a mí, pégueme a mí, pero perdónelos a ellos. Y Jesús se puso por medio de ese Padre amoroso, de ese Padre justo, de ese Padre bueno, y por nosotros, en medio del Padre y nosotros se puso Jesús, y hizo matar el Padre a su propio Hijo, y hizo juicio por la humanidad. Y Cristo es el libertador entonces del alma humana y de toda la creación que hay aquí en esta tierra. Dice, mire tan bonito esto, dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo fue levantado allí en el madero del Gólgota. Volvamos allí lo que estamos leyendo. Entonces, aquí vamos relatando, va haciéndose un relato muy
rápido, a zancadas largas, hablando de esta manera coloquial, dice, verso 7. Entonces Satanás, el que acusaba, ya fue lanzado fuera. Dice, después, porque no había allí como que quien intercediera ahora, pero Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Dice en el 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron el diablo ni sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí de nuevo, y este texto interpreta que esa serpiente dragón es el mismo Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora está engañando aquí. Pues desde el principio engaña al mundo entero y sigue engañando al mundo entero. Dice, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha ni sangre, no tenemos, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. La atmósfera, la tierra está plagada de demonios. Por eso hay casas poseídas de demonios que las abandonan por ahí, o donde cometen mucho pecado, ahí se posesionan los demonios. Hay lugares por allá donde han habido muertes y atracos y se posesionan los demonios. En los cementerios van los demonios, porque allí la mayoría de la gente que entierran son de gente perdida. Imagínense. Y los demonios están pululando en este planeta Tierra aquí. Dice entonces que fueron arrojados con él. Y luego dice en el 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Pues vino la salvación a través de Cristo, el poder y el reino de nuestro Dios. Ya nos dio autoridad a nosotros, a los creyentes en el Señor Jesús, y la autoridad de su Cristo, vea. Y Cristo mismo dijo, yo he recibido toda la autoridad, el poder en el cielo, en la tierra y en todo, debajo de la tierra. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire, aquí hay todo esto en la palabra del Señor. Fue lanzado ya fuera, allá de la presencia misma de Dios, y lanzado sobre la tierra, y por eso es tanta maldad que hay sobre la tierra. La gente ni sabiendo la Biblia, a veces ni llamándose cristiano, la gente para de pecar. Hay gente, hasta pastores, predicadores elocuentes y con una congregación numerosa, y hay gente a escondidas que no lo saben ni la iglesia, ni la esposa, ni los hijos, y están en adulterio, o pastor, o esposas de pastores, líderes de congregación, miembros común y corriente, sabiendo la palabra, y aún así están dominados por los demonios, por el diablo, haciéndoles pecar. Dice aquí, y ellos ahora, pero ¿cómo se vence al diablo? ¿Cómo actualmente vencemos a Satanás? Pues con la sangre del Cordero y con el nombre del Señor Jesucristo y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice en el 11, dice así, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuántos mártires ha habido durante estos 2000 años? Que han menospreciado la vida, como toda esa gente que murió desde el año 33 en adelante, que comienzan con el primer muerto allí, que fue el Señor Jesucristo, y luego ahí para allá Esteban y el resto, hasta por lo menos el año 325, cuando cesa esa persecución tan horrible. 300 años de matanzas. Si uno estudiara todo esto, hasta en las películas. Hay una película que hicieron por ahí que se llama Espartaco, que es precisamente la matanza de los cristianos en la época esa de los 300 primeros años de nuestra era del Imperio Romano. Luego se apacigua eso con Constantino, pero después se levanta la famosa Inquisición, que todo el que no estuviera de acuerdo con el imperio religioso establecido en Roma, la gran ramera, lo mataban. Y las carnicerías. Hay un libro en el Vaticano
que se titula El Martirologio, donde allí están registrados la muerte de 68 millones de herejes. Y la mayoría de esos herejes eran los cristianos que seguían la palabra del Señor, que miraban y vivían y trataban de vivir para Dios. Imagínense. Dice aquí, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, está a zancadas largas. Ya aquí vamos como por el año, ya por el 1900, pongámosle aquí en ese relato. En el 12, que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo estaba comentando que nunca antes la humanidad había caído en un avivamiento hacia el pecado, en un avivamiento satánico, en un avivamiento de violencia, de atraco, de robo, de fornicación, de prostitución. Como decía alguien, el que no pellizca muerde, haciendo alusión a cualquier clase de pecado, vagancia. Sí que hay ahorita, la gente se va hacia estas islas a solo pecar. Hay islas sobre la tierra de solo nudismo, donde hombres y mujeres no usan ropa y donde hombres y mujeres intercambian sus cónyuges, intercambian sus esposas, sus esposos. Una prostitución como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Todo eso es propiciado e impulsado por el diablo. Guerras, toda esta cosa que hay terrible, odios, rencores. Y no, eso está detrás de esa conducta tan grotesca del ser humano. Detrás de eso está Satanás, el dragón, porque sabe que le queda poco tiempo. Dice, avanzando a ver si terminamos con la lectura de este capítulo 12. Estamos haciendo un comentario, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pues imagínense, aquí ya por lo menos estamos hablando mirando también desde el tiempo del Imperio Romano, del 135, 160, el tiempo de Masada, todo esto, la persecución última a los judíos, la dispersión de este pueblo por toda la tierra, fueron dispersos y matados por todas las naciones, perseguidos. Aquí por lo menos estamos ya casi mirando lo de Hitler. Dice, y cuando vio el dragón, sea Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. La persecución, el antisemitismo que se levantó, y hoy hay antisemitismo, aún de parte del pueblo evangélico, que los judíos no hacen parte de la iglesia, que para afuera, que ustedes fueron los que mataron a Jesús, y se le enseña esto desde los púlpitos a los propios creyentes en Cristo, que los judíos mataron a Jesús, cuando eso es una calumnia. Los que lo mataron realmente fueron los soldados romanos, los gentiles. Ambos pueblos, unos intelectualmente fueron los autores y otros los que lo mataron directamente, físicamente. Entonces, dice que persiguió a la mujer, el antisemitismo que hoy hay. Por ejemplo, ayer mataron a un soldado allá en Israel. El odio a puñaladas. Bueno, el de ayer lo mataron fue de una pedrada. Y así por donde quiera una nación. Satanás está detrás de todo eso. Dice, luego dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Aquí está hablando de los 144,000 sellados, que Dios los esconde también en el desierto, en algún lugar. Para mí que es en la otra dimensión, sobre el monte Sión, que es donde está edificada la ciudad de Jerusalén, porque encontramos después a Cristo sobre el monte Sión con los 144,000 sellados. Si nos queda tiempo lo miraremos. Dice, y la serpiente, leamos al 14 de nuevo, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La gran águila es Dios mismo. Prácticamente se identifica como el águila que sacó a la nación de Egipto, que los trajo sobre sus hombros. Dice, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, un año, tiempo, 2 años y la mitad de un tiempo.
los mismos 42 meses del gobierno del anticristo, que arranca en el capítulo 6, en el primer relato, y termina aquí en el último verso del capítulo 11, y que vuelve en el segundo relato a narrar el mismo tiempo del capítulo 3 en adelante, y termina en las primeras partes del capítulo 20, el tiempo de los 42 meses del anticristo. Durante ese tiempo, Dios va a guardar a los 144,000 sellados en algún lugar en el desierto, parece ser como en Jordania, pero aquí encontramos en el 14:1 del segundo relato, mire, 14:1 de Apocalipsis, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Pues monte Sión queda allí donde está edificada la ciudad de Jerusalén, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Los 144,000 por el monte de Sión, y dice que Cristo está allí. No andan las bodas del Cordero, que se dice esta vez con los 144,000 sellados en el tiempo de la tribulación. Mire, entonces todo esto lo tenemos que ver y analizar y pensar uno qué es lo que está diciendo la palabra. Entonces, esto que dice aquí, tiempos, y la mitad de un tiempo son 42 meses. Tiempo, un año, 12 meses. 2 años más, 24 meses, más los 12, 36, y medio tiempo, 6 meses, 42 meses. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, el dragón, agua como un río. Río es un ejército armado para perseguir. Parece que el anticristo va a enviar un ejército armado especial para destruir a estos 144,000 sellados del pueblo de Israel, para que fuese arrastrada por el río. Luego dice: pero la tierra ayudó a la mujer, a la nación de Israel, en este caso, que es esa mujer de las 12 estrellas, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Parece que ese ejército que va a enviar el anticristo, y encabezado por Satanás, la tierra va a abrir su boca, por decir así, y se va a tragar a ese ejército. Eso va a suceder al inicio de los 42 meses. Y luego dice en el 17: entonces el dragón se llenó de ira contra Israel, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, esto tiene que ser gente que ha creído en Cristo, tanto de los demás hebreos, fuera de los 144,000, y de los gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Los hebreos, muchos han creído ya en el Señor Jesucristo, los que de una manera despectiva, a veces la iglesia gentil cristiana dice esos mesiánicos, y a veces se les dice hasta a los hermanos: eso es una secta, esos son, porque como que hay una envidia que los hebreos crean en el Mesías, esos mesiánicos. Y se le habla así, que son mesiánicos, pero ¿cómo así? Pues estamos queriendo que tanto hebreos y gentiles todos puedan creer en el Mesías, como hemos tenido la gracia y la misericordia de Dios de creer en él. Dice entonces aquí el verso 17, que es el último del capítulo 12, que es el relato a grandes zancadas de la nación de Israel hasta la persecución última de el diablo, el anticristo, contra la nación actual de Israel. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los creyentes. Y ahí está la nación de Israel siendo atacada todos los días. Ese mundo árabe, el mundo ismaelita, los palestinos, los asirios, sirios, los libaneses, los de Hezbollah, todo esto es: envíele misiles, amenazas, los tenemos que borrar del mapa. Eso dice el presidente de Irán, que Israel tiene que desaparecer del mapa, que lo tienen que moler y destruir.
Pero Dios dice, el que se cargue a Jerusalén, el que se meta con Jerusalén será destruido. Eso dice Dios allí en Zacarías. Terrible. Dios tiene ese pueblo como su pueblo y ese pueblo sí se le puede decir la niña de sus ojos. Dice aquí entonces que este dragón Satanás, por eso dice aquí abajo luego en el capítulo 13 que hará guerra contra los santos y los vencerá, no a todos, porque para la venida de Cristo, que es en Armagedón, y para el arrebatamiento de la iglesia, debe haber gente santa, salva, viva sobre la tierra, para que puedan ser llevados al encuentro del Señor Jesucristo en las nubes o allí en los aires, porque allí dice Primera de Tesalonicenses 4:17, para recibir al Señor en el aire. Vuelvo a repetir un detalle. Si el arrebatamiento fuera 7 años, como se ha dicho y se han inventado esa doctrina, porque no está en la Biblia, antes, y toda la iglesia salva, viva, fuese arrebatada y llevada para donde dicen que por allá más allá de las estrellas. Entonces, cuando venga Cristo, Satanás, el anticristo, bueno, no habrá podido matar a todos los creyentes en el Señor, tanto de hebreos como de gentiles, y habrá cristianos para cuando Cristo venga a la tierra vivos en cuerpo, en Argentina, en Colombia, en Norteamérica, en Australia, en África, en Europa, allá en el norte de Asia, en la China, en el Japón. Si ya pasó el arrebatamiento 7 años antes, todos los cristianos que no hayan sido muertos por el anticristo, ¿qué? ¿Cómo serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire que desciende al monte de Sión a Palestina? Tendría que haber otro segundo arrebatamiento y no es sino uno solo. Como yo he dicho, si ya pasó el arrebatamiento, entonces a todos esos cristianos que queden hasta ese tiempo, y si ya pasó la resurrección de todos los salvos en Cristo y todos los que mate el anticristo, entonces ¿cuándo van a resucitar? Si ya pasó la resurrección de todos los salvos en Cristo, ¿y cómo serán trasladados todos los que resucitan y todos los que queden sin morir para cuando Cristo venga en el tiempo de Armagedón, todos los salvos? Yo he dicho, entonces les va a tocar irse en canoa que atravesar el Atlántico a los de América, o por allá irse en burro, o en sabe qué, a encontrarse con Jesús allá en Palestina para establecer el reino mesiánico. Mire que esta cosa no cuadra así, pues es que hay un solo arrebatamiento y es hasta cuando Cristo viene, Armagedón, una sola venida, una sola resurrección para vida eterna, un solo arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. La Biblia no dice que Cristo recibe a la iglesia y se la lleva, es todo lo contrario, que la iglesia resucitada y transformada recibiremos al Señor. Es decir, que la iglesia es la anfitriona aquí en la tierra que recibe al Señor Jesucristo, que se manifiesta desde su trono, quien viene aquí y la iglesia lo recibe. Y él viene con galardón para todo su pueblo. Eso es lo que dice correctamente la Biblia. Ese es el lenguaje, el léxico que tiene la Biblia. Ese es, no es otro. Entonces, amigos, a esto es lo que dice la Biblia y aquí está. Ahora, no estamos diciendo que esto es la última palabra y que esto es una precisión absoluta de esto que estamos diciendo, porque esto es muy simbólico. Pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia, gente que le ha metido seso, como decimos, neuronas se han quemado para mirar todo esto, pues así también dicen muchos. Y pensamos que es así. Entonces, amados hermanos, ánimo, que estamos a las puertas de la venida de Cristo, porque Israel ya está allí, los judíos ya están en su tierra, en Palestina o en Canaán. Bueno, amigos, Cristo viene pronto. Si usted no ha entregado su vida a Él, ¿cómo podrá escapar de la condenación? ¿Cómo podrá escapar de la ira de Dios? ¿Cómo podrá escapar del lago de fuego? Solo Cristo es el medio de salvación. Por eso le invito en esta hora, amigo y amiga, que
haga una oración y crea en el Señor Jesucristo. Si usted lo hace de veras con fe, si usted lo hace con ese interés de responder al llamado de Dios, ese interés de ser salvo, de amar a Dios, de arrepentirse, de convertirse al Señor, de apartarse del pecado, de alcanzar la vida eterna, que es un regalo de Dios, pues entonces hacemos una oración y Dios va a escuchar, Dios está viendo todo. Les invito ahí a cerrar sus ojos, amigos y amigas, para orar al Señor. Padre eterno, repita conmigo así, diga así, Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias porque una vez más hemos podido oír o participar de la lectura de tu palabra, de la historia de Israel condensada en este capítulo 12 del Apocalipsis. Señor, y de tu obra de redención también, porque tú eres judío de judíos, Señor. Por eso estás ahí incluido también en este mismo relato, Señor. Yo quiero en esta hora decirte que deseo la salvación para mi alma, que no quiero la condenación para mi alma. Señor, sé que tú eres el Hijo de Dios, el ungido del Padre, quien fue enviado por el Padre a esta tierra a morir por mí. Tú fuiste castigado en mi lugar. El Padre hizo justicia en tu humanidad por mí, Señor. Quiero decirte, Jesús, que te acepto en mi corazón como el Salvador para mi alma. Señor, gracias porque en esta hora perdonas mi pecado. Gracias. Te entrego mi vida. Creo en ti para perdón de mi pecado. A partir de hoy voy a estudiar tu palabra. Me voy a reunir en alguna congregación cristiana que tú me vas a guiar. Señor, gracias, Señor, por esta bendición de poder orar y creer en ti. En el nombre de Jesús, Padre eterno, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, esperamos que el corte que tuvimos no haya afectado mucho esta lectura ni lo que estábamos diciendo y que pueda tener comprensión, porque no tuvimos aquí como mirar dónde fue que se nos cayó la señal. Pero bueno, mañana con la ayuda del Señor vamos a continuar entonces con esta tarea, con este trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer. Mucha fuerza, mucho ánimo, hermanos, y confianza en Cristo. Que el Señor les bendiga y una feliz noche para quienes por aquí estamos ya en el mundo occidental, en América, y en otra parte, pues según sea, que el Señor les bendiga.